Imagina un mundo envuelto en silencio, donde las calles bulliciosas se convierten en caminos desiertos. Un manto de miedo se extiende por todas partes, mientras una enfermedad invisible avanza implacable, dejando a su paso un rastro de muerte y desesperación. Esta no es una escena de una película de terror, sino una realidad recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, las pandemias han asolado la Tierra, dejando cicatrices profundas en la civilización. Desde la antigüedad, las enfermedades infecciosas han representado una amenaza constante para la supervivencia humana. Sin embargo, cuando un brote se extiende más allá de las fronteras, convirtiéndose en una epidemia global, la historia misma se transforma. Guerras, imperios y sistemas de creencias han sido moldeados por el impacto devastador de las pandemias. En este viaje a través del tiempo, exploraremos algunas de las pandemias más significativas que han azotado a la humanidad. Desde la peste negra que diezmó a Europa en la Edad Media hasta la pandemia del COVID-19, que paralizó al mundo en el siglo XXI, examinaremos sus causas, consecuencias y las lecciones que hemos aprendido. El año 1346 marcó el comienzo de una de las pandemias más mortíferas de la historia, la peste negra. Esta enfermedad devastadora dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Viniendo desde Asia, esta enfermedad bacteriana, transmitida por las pulgas de las ratas, se extendió rápidamente por las rutas comerciales marítimas y terrestres. Los barcos, cargados de mercancías y personas, se convirtieron en vehículos de muerte, llevando la peste a cada puerto que tocaban. Europa, con sus ciudades llenas de gente y poco higiénicas, se convirtió en el lugar perfecto para que la peste se extendiera. Las condiciones de vida eran insalubres, con calles estrechas y sucias, y la falta de conocimiento sobre la higiene facilitó la propagación de la enfermedad. Los síntomas de la peste bubónica, la forma más común de la enfermedad, eran terribles. Las personas infectadas sufrían de fiebre alta, escalofríos y dolor intenso. Inflamación de los ganglios linfáticos, que se convertían en bubones dolorosos y llenos de pus. Fiebre muy alta, delirios y una sensación de agotamiento extremo. Y en muchos casos, la muerte en cuestión de días. Las familias se veían obligadas a enterrar a sus seres queridos en fosas comunes, ya que los cementerios no daban abasto. La gente, asustada y sin herramientas para combatir la enfermedad, recurría a remedios que no funcionaban y a la superstición. Los médicos medievales, con sus máscaras de pico, intentaban protegerse, pero sus esfuerzos eran en vano. Se culpaba a grupos marginados, como los judíos, y la muerte se convirtió en algo de todos los días. La desesperación llevó a la persecución y a la violencia, exacerbando aún más el sufrimiento. Se calcula que la peste negra mató a entre 75 y 200 millones de personas en todo el mundo, haciendo desaparecer a un tercio de la población europea. La magnitud de la tragedia es difícil de comprender incluso hoy en día. El impacto social y económico fue devastador. Faltaba gente para trabajar y las ciudades y campos quedaron desiertos. La producción agrícola cayó muchísimo y muchas tierras de cultivo fueron abandonadas, y el comercio se paralizó. Los mercados, que alguna vez fueron bulliciosos centros de actividad, se convirtieron en lugares desolados. La peste negra no solo mató a muchísima gente, sino que también cambió la sociedad medieval para siempre. Las estructuras sociales y económicas se transformaron y la vida nunca volvió a ser la misma. La peste negra dejó una huella imborrable en la historia de Europa y del mundo. En 1918, mientras el mundo se recuperaba de los horrores de la Primera Guerra Mundial, apareció una nueva amenaza invisible, la gripe española. Esta pandemia, causada por un virus de la gripe muy agresivo, se extendió rápidamente por todo el mundo, afectando a todos los continentes. A diferencia de otras epidemias de gripe, que afectaban principalmente a niños y ancianos, la gripe española atacaba a adultos jóvenes y sanos. Los síntomas, que incluían fiebre muy alta, tos, dolores musculares y neumonía, podían matar en cuestión de días. La guerra, con sus movimientos masivos de tropas y sus condiciones sanitarias precarias, contribuyó a la rápida propagación del virus. La gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, incluso más que la propia guerra. La pandemia tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad, generando miedo, paranoia y aislamiento.
La economía global se resintió y la atención médica se vio desbordada por la magnitud de la crisis. SIDA. Una crisis moderna. En la década de 1980, una nueva enfermedad misteriosa comenzó a afectar a hombres homosexuales en Estados Unidos. Esta enfermedad, que inicialmente desconcertó a la comunidad médica, se propagó rápidamente, causando preocupación y miedo entre la población. Conocida al principio como cáncer gay, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, pronto se convirtió en una crisis sanitaria mundial. Los hospitales se llenaron de pacientes que sufrían de síntomas devastadores, y los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia con titulares alarmantes. Causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, esta enfermedad ataca al sistema que nos defiende de las enfermedades, debilitando las defensas del cuerpo contra las infecciones. El virus se infiltra en las células del sistema inmunológico, replicándose y destruyendo la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades comunes. El VIH se transmite a través del contacto con fluidos corporales infectados, principalmente por vía sexual, lo que llevó a un aumento en la conciencia sobre la importancia de la educación sexual y el uso de protección, pero también a través de agujas compartidas, lo que afectó gravemente a las comunidades de usuarios de drogas intravenosas o de madre a hijo durante el embarazo o la lactancia. Las mujeres embarazadas infectadas con VIH enfrentaron el temor de transmitir el virus a sus hijos, lo que añadió una capa adicional de tragedia a la crisis. La aparición del SIDA desató una ola de miedo y discriminación. Las personas infectadas fueron a menudo marginadas y enfrentaron un estigma significativo, lo que dificultó aún más la lucha contra la enfermedad. La falta de información y la asociación inicial de la enfermedad con la homosexualidad generaron estigma y prejuicios. Las comunidades afectadas lucharon no solo contra la enfermedad, sino también contra la ignorancia y el odio. Sin embargo, la comunidad científica se puso a trabajar rápidamente para investigar el virus, desarrollar pruebas para detectarlo y buscar tratamientos eficaces. Los investigadores dedicaron innumerables horas en laboratorios, buscando entender cómo funcionaba el virus y cómo detener su propagación. A pesar de los avances en el tratamiento del VIH, el SIDA sigue siendo un problema de salud pública importante en todo el mundo, con millones de personas viviendo con el virus y enfrentando desafíos diarios. Especialmente en países en desarrollo, donde el acceso a la atención médica y los medicamentos sigue siendo limitado. Las comunidades en estas regiones a menudo carecen de los recursos necesarios para combatir eficazmente la enfermedad. La lucha contra el SIDA nos recuerda la importancia de la educación, la prevención y la solidaridad global. Las campañas de concienciación y los programas de educación sexual en las escuelas han sido fundamentales para reducir la transmisión del VIH y el acceso a la atención médica para combatir las enfermedades infecciosas. La colaboración internacional y el apoyo a las comunidades afectadas son esenciales para continuar avanzando en la lucha contra el SIDA y otras enfermedades infecciosas. El siglo XXI, 1.1 y COVID-19. En este capítulo, exploraremos dos de las pandemias más significativas que han marcado el siglo XXI y cómo han cambiado nuestra percepción de la salud global. El siglo XXI comenzó con la amenaza de una nueva pandemia de gripe. La globalización y el aumento de los viajes internacionales facilitaron la rápida propagación de enfermedades infecciosas, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en todo el mundo. En 2009, el virus 1.1, conocido como gripe porcina, se extendió rápidamente por todo el mundo. Este virus afectó a millones de personas y causó una gran preocupación a nivel global. Aunque menos mortal que la gripe española, la pandemia de 1.1 demostró lo vulnerable que es el mundo a las enfermedades infecciosas en la era de la globalización. Las medidas de cuarentena y las campañas de vacunación fueron esenciales para controlar su propagación. En el año 2019, una nueva amenaza surgió en la ciudad de Wuhan, China, el COVID-19. Este virus, desconocido hasta entonces, rápidamente se convirtió en una preocupación mundial. Causada por el virus SARS-CoV-2, esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa se propagó rápidamente por todo el mundo, afectando a personas de todas las edades y condiciones.
dando lugar a una pandemia nunca antes vista en la historia moderna. La velocidad y el alcance de la propagación del COVID-19 fueron sorprendentes, llevando a muchos países a implementar medidas drásticas para intentar contener el virus. La pandemia del COVID-19 provocó una crisis sanitaria, económica y social global. Los confinamientos, las restricciones de viaje y el distanciamiento social se convirtieron en lo normal. Las ciudades se vaciaron, los negocios cerraron y millones de personas tuvieron que adaptarse a trabajar desde casa. Y el distanciamiento social se convirtieron en lo normal. Estas medidas, aunque necesarias, tuvieron un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas, cambiando la forma en que interactuamos y nos relacionamos. Los sistemas de salud de todo el mundo se vieron sobrepasados, con hospitales llenos de pacientes y personal médico, trabajando largas horas bajo condiciones extremas. La falta de recursos y la presión constante llevaron a muchos profesionales de la salud al límite, y la economía global entró en recesión. La pandemia afectó a todos los sectores económicos, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, y millones de personas perdieron sus empleos, aumentando la desigualdad y la pobreza en muchas regiones. La pandemia del COVID-19 dejó clara la importancia de la preparación ante pandemias, la cooperación internacional y la confianza en la ciencia. La rápida respuesta de la comunidad científica, que desarrolló vacunas en tiempo récord, fue un testimonio del poder de la colaboración global y la confianza en la ciencia. La investigación y el desarrollo de tratamientos y vacunas fueron cruciales para combatir el virus y salvar vidas. La cooperación internacional y el intercambio de información fueron esenciales para enfrentar esta crisis. También nos recordó lo frágil que es la vida y la necesidad de solidaridad y responsabilidad individual para superar los desafíos globales. Las pérdidas humanas fueron inmensas y cada vida perdida dejó una marca indeleble en sus seres queridos y en la sociedad. Y la necesidad de solidaridad y responsabilidad individual para superar los desafíos globales. La pandemia también mostró el poder de la comunidad y la importancia de ayudarnos mutuamente en tiempos de crisis. Las acciones individuales y colectivas fueron fundamentales para enfrentar y superar los desafíos presentados por el COVID-19.